La sección Espiritualidad Kogan es una sección interreligiosa, ecuménica, diversa e inclusiva, con eventos dirigidos a personas que quieren desarrollarse personal y espiritualmente, con el objetivo de introducir cambios evolutivos en diferentes áreas de su vida en un espacio de confianza para compartir. La dimensión espiritual es el ámbito esencial del ser humano, lo que lo define y marca su forma de entender y de vivir su existencia. La dimensión espiritual se puede vehiculizar a través de una religión, pero también de creencias laicas ligadas a principios éticos que guían pensamientos, acciones, sentimientos y comportamientos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @KoganEspiritual. En Facebook nos encuentras como sección Espiritualidad Kogan. También en nuestra página web www.kogan.es, pestaña Espiritualidad. En Instagram estamos como Espiritualidad Kogan y también te puedes comunicar a nuestro correo electrónico espiritualidad@kogan.es. Hoy tenemos con nosotros a Saúl Castro, autor del libro Ni enfermos ni pecadores, abogado de derechos humanos, derecho penal y derechos LGTBI y presidente de la asociación No es Terapia. Le damos la bienvenida y ya le pedimos que nos cuente un poquito sobre él. Hola a todas, a todos y a todes. Soy Saúl Castro Fernández y antes de nada quería agradecer a Kogan y a Kogan Espiritualidad pues este espacio para hablar de un tema tan grave y tan poco visibilizado como son las terapias de conversión que yo expongo en mi libro Ni enfermos ni pecadores. Pues, ¿quién soy yo? Pues yo soy Saúl Castro, soy gallego, tengo 28 años y soy abogado de profesión, especializado, como bien se me ha presentado en derechos humanos, derecho penal internacional y en derechos LGTBI. Por mi profesión, después de haber estudiado en Madrid durante toda la carrera de Derecho, decidí dedicarme a un área que no es demasiado común en la práctica jurídica y una vez que se entra en la carrera de abogacía, pues no suele ser común poder dedicarse a los derechos humanos y mucho menos al área que se denomina como de derechos de las personas LGTBI, pero un poco por mi compromiso y sobre todo pues por mi propia identidad. Yo soy un hombre gay que ha visto y que ha vivido pues la violencia estructural y sistemática que sigue actualmente en nuestra sociedad, pues decidí que yo quería dedicar mi carrera profesional a intentar aportar mi grano de arena para cambiar la situación y luchar sobre todo también contra la impunidad de la violencia que sufrimos las personas LGTBIQA+. Entonces, pues con eso en mente, tuve la suerte de ir enlazando distintos trabajos donde aprendí muchísimo sobre el derecho internacional, los derechos humanos, cómo hacer litigio estratégico para llevar problemáticas concretas o violencias concretas que sufre una persona a un plano genérico y buscar cambios sociales a través del ejercicio práctico del derecho. Y pues cuando me formé y sobre todo después de varios años de práctica en distintas ONGs, en abril de 2019 se publicó, y yo creo que todos los que estéis viendo esta entrevista, pues seguramente os suene, investigación del diario sobre que en el Obispado de Alcalá de Henares, a través del Centro de Orientación Familiar, se practicaban terapias de conversión, sobre todo a personas homosexuales. A mí esa noticia, esa investigación me impactó y supuso para mí un antes y un después en mi carrera y en mi forma de trabajar. A raíz de ahí, también al ver que el movimiento LGTBI no había respondido como a mí me habría gustado a esos hechos, sencillamente pues distintas organizaciones de la sociedad civil y que se limitaban pues a sacar comunicados repudiando que se siguieran practicando estas prácticas, pero no se hizo una investigación genérica. Sentí que las víctimas no estaban siendo suficientemente protegidas y representadas y me pareció que al final, por mucho que se hubiera sacado una investigación, los hechos seguían quedando impunes. Entonces, en abril de 2019 y durante todo ese año, pues yo en mi tiempo libre, mientras que trabajaba, decidí dedicarme pues a investigar y a intentar ponerme en contacto con periodistas, con víctimas,
para poder descubrir cuál era el alcance y cuál era la magnitud de las terapias de conversión en España. Si el caso del Obispado de Alcalá era pues una manzana podrida o realmente había agrupaciones y movimientos y personas relacionadas con distintas agrupaciones que practicaran y promovieran de manera continuada, sistemática y efectiva terapias de conversión dirigidas a personas LGTBIQ+. Y a raíz de ahí, pues desde 2019 hasta la actualidad, en los últimos 3 años más o menos, pues estuve documentando todo este tipo de violencia, que además no es una violencia unívoca y ni homogénea, sino que se perpetra a través de distintas formas, todas con la misma finalidad, que es eliminar nuestra identidad y nuestra diversidad, pero pues a través de distintos mecanismos y con distintas justificaciones. Y en diciembre del año pasado, de 2021, pues me surgió la oportunidad de poder publicar un libro contando lo que había sido mi experiencia documentando estas prácticas y sobre todo haciendo como una radiografía de qué son las terapias de conversión, cuál es la literatura científica y cómo se pronuncia sobre la posibilidad de modificar la orientación sexual y la identidad de género a voluntad a través de un tipo de terapia y sobre todo, que yo creo que es la parte más interesante, qué es lo que pasa en España, quiénes practican las terapias de conversión, cómo las practican, cómo lo justifican y cómo todo esto sigue sucediendo ante nuestras narices sin que ni gobiernos, ni poder judicial, ni fiscalía, ni policía haga absolutamente nada. Y de eso es de lo que va el libro que he publicado este junio, el pasado 16 de junio de 2022, que se llama Ni enfermos ni pecadores, la violencia silenciada de las terapias de conversión en España. El libro está disponible en Amazon, en la Casa del Libro, en la FNAC y, bueno, incluso también como la distribuidora es Ediciones B y Penguin Random House, pues yo lo he visto que está en muchas librerías, entonces incluso si os interesa poder adquirirlo a través de vuestra librería de barrio, pues solo tenéis que pedírselo y lo encargan sin ningún problema, incluso ya puede que lo tengan allí disponible. Y os animo a todos muchísimo a que lo leáis o os hagáis con él, o incluso si habéis vivido experiencias o tenéis información sobre prácticas tanto actuales como en los últimos años, en la última década, pues que os pongáis en contacto conmigo a través de las redes pues, que aparecerán o de nuestra página web de Nues Terapia, que es la asociación, para poder dar testimonio de la información que tengáis y también incluirla en las investigaciones que nosotros seguimos llevando a cabo. Pues definitivamente, sin querer yo echarme flores ni mucho menos, creo, porque es justicia decirlo, que el libro que yo he escrito con las investigaciones que he llevado a cabo en el marco de la asociación Nues Terapia es el primer testimonio a nivel español seguramente, pero incluso a nivel internacional, el primer estudio específico de en qué consisten y cómo se llevan a cabo las terapias de conversión desde una perspectiva no solo de la literatura científica, sino también de la práctica y de la realidad que hemos investigado y que yo específicamente he investigado en España. Para mí, y por eso era una de las razones por las que cuando me surgió la oportunidad de escribir el libro, yo acepté sin dudarlo, era fundamental no solo quedarnos con la letanía de existen terapias de conversión, en España todavía hay terapias de conversión, sino poder dar una explicación y una imagen fehaciente de en qué consisten estas prácticas. En el libro, como veréis, vais a ver que sobre todo en el capítulo 2 dedico no solo a hacer una clasificación de quiénes son los perpetradores en España de terapias de conversión, sino también a documentar y explicar qué es lo que les hacen a las víctimas. Y no solo con descripciones de en qué consisten pues, los ejercicios, los itinerarios de maduración que ven en determinadas agrupaciones o los diagnósticos que hacen psiquiatras colegiados que siguen ejerciendo en la actualidad, sino también incluyendo testimonios de las propias víctimas a las que yo he entrevistado. También traen lo personal a un libro que mezcla un poco la crónica, lo técnico, porque al final cuando hablamos de terapias de conversión estamos hablando de un tipo de violencia específica, por lo que requiere que se construya un marco teórico concreto en el que poder encuadrar este tipo de violencia y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de terapias de conversión. Pero además de estas dos áreas también tenemos lo humano, que es los propios testimonios de las entrevistas que yo he llevado a cabo con víctimas, donde cuentan cómo cortaron relación con toda su familia porque las agrupaciones que les practicaban terapias de conversión les obligaron, donde cuentan cómo les forzaban a llevar a cabo ejercicios desnudos, a desnudarse en público,
cómo les controlaban y les hacían registrar sus fantasías eróticas y las veces, por ejemplo, que se masturbaban o que tenían pensamientos eróticos con personas de su mismo género, la medicación que les daban los psiquiatras durante años para que no tuvieran deseo sexual y me encanta destacar esto en el sentido de que en el libro no se relatan hechos de finales de los 90 o de principios de los 2000. Las víctimas con las que yo he hablado han estado en terapia de conversión por lo menos hasta 2019 y también especialmente en 2020. Entonces, en el libro se hablan de prácticas muy violentas que aunque suenen y nos hagan recordar un pasado que creemos que está superado, siguen presentes. Y ahí yo creo que es la contribución mayor que hace este libro, levantarnos la venda y ponernos delante de una realidad que es muy cruenta, muy visceral y muy molesta, porque al final, como el contexto y la idiosincrasia que tienen las terapias de conversión es absolutamente secreta y opaca, es muy fácil disociar y asumir que esto no pasa o sencillamente vivir nuestra vida en los círculos en los que tenemos cada uno de nosotros, asumiendo que ahora mismo España es uno de los países líderes en temas de protecciones a las personas LGTBIQA+. Y lo que el libro hace es decir, oye, que no es así, que en España también hay violencias que no deberían de ser propias de esta época, que siguen practicando, y no solo que sigan practicando de manera sistemática, sino que no son públicas, no son conocidas y además las que se han denunciado no han sido investigadas por parte de las autoridades competentes. Entonces, absolutamente, yo creo que si hay un interés por saber en qué consisten y cómo se llevan a cabo las terapias de conversión en España, en el libro de Ni enfermos ni pecadores, 100% podéis descubrirlo. Como ya os he contado, el libro no se ha generado pues, por generación espontánea, sino que surge de todo el trabajo que hemos hecho en la asociación No es Terapia, que es la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, que yo fundé y que actualmente presido a raíz pues, de descubrir que en España se seguían practicando terapias de conversión. El enfoque que tenemos justamente es un enfoque a 5 partes, porque intentamos ser lo más omnicomprensivos posibles, sobre todo teniendo en cuenta que creemos que hay un deber moral por parte de la sociedad civil y de las ONGs y del activismo LGTBIQA+, de tomarse en serio la violencia de las terapias de conversión. En No es Terapia trabajamos a 5 bandas, en torno a 5 pilares distintos: la visibilización, la prevención, la asistencia a las víctimas, el litigio estratégico y el impulso legislativo. El primero de todos, la visibilización, consiste en, por un lado, documentar a través de distintas técnicas pues, en las que yo me he formado, pues, en documentación de violaciones de derechos humanos y de crímenes pues, a través de nuevas tecnologías, rastreando perfiles de potenciales perpetradores, documentando páginas web que ya se han borrado, pero a través de softwares que tenemos pues las recuperamos, obtención de información, registramos todos los vídeos o todas las declaraciones que han hecho estas personas en medios, y luego con todo eso pues creamos perfiles y vamos construyendo los distintos casos y documentando en qué consisten las terapias de conversión. Pero paralelamente, desde No es Terapia también queríamos hacer un ejercicio que vaya un poco más allá y en cierto sentido prospectivo. Es decir, creemos que no solo hay que visibilizar y documentar las terapias de conversión en España, sino que también hay que visibilizar y documentar los esfuerzos que hacen los estados para luchar contra estas prácticas y contra estas violaciones de derechos humanos. Entonces, tenemos también una base de datos en la que vamos actualizando y en la que vamos recopilando las distintas normas y regulaciones y sentencias que van saliendo en todas las jurisdicciones del mundo, pues que intentan poner coto y prohibir, criminalizar, sancionar de distintas formas las terapias de conversión. Aparte, y esto entronca con nuestro segundo pilar, que es la asistencia a las víctimas, también ofrecemos a las víctimas que nos contactan en nuestra asociación, con lo modesta que es, porque somos una asociación pequeñita, pero bueno, que tenemos bastantes contactos con medios que nos han ayudado mucho y a los que también les comunicamos los casos que llevamos, pues también les damos a las víctimas espacio para que en nuestras redes sociales y con asociaciones con las que colaboramos, como en este caso también puede ser COGAM, así como con
medios de comunicación que están interesados en ceder el micrófono a las víctimas para que se apropien de su historia de violencia y puedan contarla, pues también les ofrecemos a las víctimas que quieren, que se sienten con fuerza, una plataforma para exponer la violencia a la que han sufrido. Luego, por otro lado, nuestro segundo pilar, que es la asistencia y el acompañamiento a las víctimas, pues lo que hacemos es estar presentes, y no presentes intentando ocupar espacios que no son nuestros, porque nosotros entendemos que la víctima y los supervivientes de terapias de conversión son el eje y el centro, y son los que tienen que decidir hasta dónde va su caso y cómo quieren luchar contra la violencia que vivieron. Nosotros, desde No es Terapia, lo que hacemos es darles un abrazo y ponernos como un parapeto para evitar que en el proceso de luchar contra la impunidad de la violencia que sufrieron no se vean revictimizadas. Entonces, les ofrecemos asistencia legal, les remitimos a psicólogos con los que trabajamos para, pues por si necesitan atención clínica o psicológica, y en caso de que estén interesadas las víctimas, les hacemos estrategias para ver cómo sería más posible poder judicializar o conseguir que se investigara la violencia que sufrieron. No solo eso, sino que ahora este semestre también vamos a iniciar un nuevo proyecto que es generar espacios de comunicación entre las víctimas. Creemos que al final la violencia a la que se somete a las víctimas es una violencia única y muy dura, y consideramos, y las víctimas también nos lo han manifestado, que es fundamental pues que se creen espacios en los que distintas víctimas que han sufrido violencia muy parecida puedan hablar entre ellas, puedan compartir experiencias, porque creemos que es muy sanador poder hablar con personas que también han estado ahí y que comparten pues muchas veces esa culpa, que no está justificada, pero que bueno, las víctimas muchas veces se culpan a sí mismas pues, por haberse dejado engañar, o esa vergüenza de no poder comunicar a parejas o a familiares que han pasado por terapias de conversión. Pero si se crea un espacio seguro, que es el que No es Terapia pretende ser, pues creemos que es fundamental para que las víctimas también poco a poco vayan saliendo y vayan reubicando las violencias que han sufrido. En tercer lugar, trabajamos la prevención, porque creemos que las terapias de conversión no van a acabar, se mete en la cárcel a los líderes de 4 asociaciones que las practican, y tampoco van a acabar si se criminaliza y se modifica el Código Penal o se aprueban leyes, sino que realmente las terapias de conversión van a acabar cuando el grueso de la sociedad y del público general reciba una formación que le haga ver que es imposible, que la diversidad sexual y de género es absolutamente natural y va integrada en lo que somos las personas. Entonces creemos que la formación, no solo en el ámbito de la educación a estudiantes, sino también a profesorado, a personal sanitario, a policía y personal de seguridad, al Poder Judicial, es fundamental para garantizar que, pues si en algún caso nos topamos con algún libro que defiende las terapias de conversión, llegamos a páginas web transfobas u homófobas o LGTBI-fobas que defienden que se puede dejar atrás una orientación sexual o una identidad de género determinada, pues que tengamos la capacidad y las herramientas de decir, no, los estudios dicen que es imposible, la diversidad sexual y de género es natural, no está asociada a ningún perjuicio, y que igual que si ahora a ti te dicen que viene un charlatán y te dice que te va a enseñar a volar, y entonces coge, te sube a una azotea de un 10º piso y te empuja, dice que esa es su técnica para que tú puedas volar, tú sabes que eso es imposible, pues que todos tengamos las herramientas de poder saber que si alguien nos dice, oye, tomándote estas pastillas y haciendo estos ejercicios y dejando de tener relaciones sexuales y de masturbarte durante 270 días, vas a dejar de ser gay, o vas a dejar de ser bisexual, o vas a dejar de ser lesbiana, pues tú digas, no, es que esto es imposible. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque me lo han enseñado en el colegio, me lo han dicho en una charla, o hay estas guías de buenas prácticas o de recomendaciones dentro del área de la psicología, de la medicina o de la atención que deben de ofrecer los profesores. Y también creemos que es muy fundamental en el área de prevención dar formación al Poder Judicial, como ya he dicho, a la policía, y además órganos y profesionales que se pueden encontrar con víctimas de terapias de conversión o con casos, sobre todo para que no revictimicen a las víctimas. En muchos casos, cuando las víctimas son victimizadas por sus progenitores, no le den peso a los progenitores y al testimonio de los progenitores diciendo que la víctima es violenta, que tiene un comportamiento errático, que no es ñige, sino que las víctimas, si ven
que puede haber algún indicio de que esa persona esté siendo violentada o abusada por su identidad o por su orientación sexual, que lo tengan en cuenta, pues ahora, por ejemplo, es que nosotros nos encontramos con una víctima que había sido internada y había estado con camisa de fuerza durante varios días porque los padres, que eran los que practicaban terapia de conversión a esta persona, le internaron diciendo que era una persona muy violenta, que tenía tendencias suicidas, y los psiquiatras del centro en el que fue internado ignoraron todo lo que dijo la víctima, asumiendo de pleno el discurso y las razones de la familia. Y eso es muy grave. Y entonces, pues estamos haciendo talleres, preparando materiales para dar formación en todas estas áreas. Finalmente tenemos como nuestros dos buques principales de trabajo, que son el litigio estratégico, que principalmente es nosotros iniciar acciones tanto en la vía administrativa como en la vía penal o en la deontológica también contra distintos profesionales para conseguir frenar la impunidad. Y bueno, pues esto es al final un trabajo que nos está dando buenos resultados y que pues poco a poco vamos viendo que se van abriendo investigaciones, pero que al final también somos conscientes y hemos visto que las consejerías competentes para investigar estos hechos no lo están haciendo. La consejería en concreto de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Política Social y Familia, no está haciendo absolutamente nada, está dilatando las investigaciones, no tramita nuestras denuncias y, por ejemplo, pues en el caso del Obispado de Alcalá, después de 3 años, una vez prescrita los hechos denunciados, decidió no iniciar un expediente sancionador y ahora mismo vamos a presentar en las próximas semanas un recurso ante los tribunales por la inacción de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues aunque el panorama es bastante adverso, pues sí que vamos consiguiendo victorias. Por ejemplo, la última victoria que hemos conseguido ha sido que se bloqueara hace como 1 mes y medio el acceso a la página web caminoalaheterosexualidad.org, que era una página web a través de la cual Elena Lorenzo ofrecía un curso para interesados en practicar o en someterse a terapias de conversión. Entonces, bueno, pues son victorias que nos alegran porque llevan mucho trabajo detrás y que sabemos que una vez que las conseguimos, pues estamos garantizando que no haya futuras víctimas. Y finalmente, nuestro trabajo de impacto legislativo se centra en conseguir que se modifique el Código Penal para que se reconozca como delito la práctica de terapias de conversión. Esto no es algo nuevo, es algo que se ha hecho y se ha conseguido en muchos países. En el último año, por ejemplo, se ha modificado el Código Penal en Francia, en Canadá, también en Nueva Zelanda, en 3 estados de México, en Grecia, ahora se está discutiendo también en Chipre, en Alemania ya es delito desde hace varios años, así como en un total de 42 jurisdicciones en el mundo. Y España, que pretende, según dice nuestro gobierno, ponerse a la vanguardia de la protección y de la garantía de los derechos de las personas LGTBIQA+, necesita criminalizar las terapias de conversión. ¿Por qué? Porque las sanciones que ahora mismo hay en 8 comunidades autónomas a la práctica de terapias de conversión, que por ejemplo en el caso de Madrid llevan en vigor desde 2016, no se han aplicado en ningún momento, no se ha condenado a nadie, a pesar de que se ha denunciado en innumerables ocasiones, por practicar o promocionar terapias de conversión. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas que son las competentes no tienen capacidades para poder llevar a cabo investigaciones que consistan en intervenir teléfonos móviles, en entrar y registrar las sedes de estas organizaciones, porque para eso hace falta un juez. Entonces es necesario que ir a la vía penal y que no se quede en la vía administrativa. Pero luego, por otro lado, también porque las penas no son disuasorias. El único caso en el que se impuso una sanción que luego se revocó a Elena Lorenzo en septiembre de 2019, Elena Lorenzo pagó con ayuda de Hazte-Oír los 20.001 euros de multa que le impusieron gracias a un crowdfunding que le organizaron en menos de 2 semanas. Es decir, que imponer una multa a los perpetradores de terapias de conversión no es eficaz. Sin embargo, lo que sí que es eficaz es que se puedan ver enfrentándose en un procedimiento judicial a una pena de prisión. Ahí la norma sí que puede tener un efecto disuasorio que no están teniendo las normas actuales. Al contrario de lo que piensa mucha gente, las terapias de conversión no solo se realizan en ámbitos que pueden estar vinculados a distintas congregaciones religiosas o de fe, sino que en España, y de acuerdo con la clasificación que yo hago en el libro, Ni enfermos ni pecadores, encontramos a 3 tipos distintos de actores. Por un lado están los actores pues, creyentes o vinculados a una fe religiosa, pero que no tiene que ser para nada la católica exclusivamente. Como os contaré después, también hemos documentado casos de víctimas de congregaciones evangélicas.
También hay asociaciones vinculadas a la Iglesia Católica aquí en España, por ejemplo, pero no es la única, porque muchas veces solemos caer en asumir que la Iglesia Católica es la principal perpetradora, y no solo directamente, sino también a través de asociaciones. Pero aparte de los perpetradores con una ideología religiosa, también tenemos perpetradores con una ideología puramente transexcluyente que no justifican, enmarcado en ningún tipo de discurso pues de fe, la práctica y promoción de terapias de conversión, y finalmente tenemos perpetradores que lo hacen puramente por motivos económicos y sin que medie ninguna ideología principal o de fondo. En el caso de las agrupaciones o personas que vienen de un contexto religioso, encontramos en España principalmente a dos asociaciones que se llaman Verdad y Libertad y Es Posible la Esperanza. Verdad y Libertad es una asociación que nace en torno a 2012-2013 y es liderada en un primer momento por Alberto Pérez y por Miguel Ángel Sánchez Cordón. Estas dos personas no son miembros de la Iglesia, aunque sí que son creyentes, de la Iglesia Católica, aunque sí que son creyentes, pero sí que se relacionan y que se apoyan en miembros del clero y en concreto con bastante poder, como en obispos, principalmente de las diócesis de Granada y de Valencia, para adaptar a víctimas e intentar implementar a nivel general el itinerario de maduración espiritual que venden, que consiste en 270 días de abstinencia absoluta, en los que te obligan a cortar relación con todos los familiares y los círculos sociales en los que estén fuera de Verdad y Libertad, que te obligan a hacer convivencias cada 2-3 meses, asistir a la casa de Miguel Ángel Sánchez Cordón en Granada periódicamente y asistir también a terapia psicológica semanal con 2 psicólogos con los que en teoría que estaban vinculados a Verdad y Libertad, que son Juan Mayo y Lourdes Sillán. Por lo menos hasta la fecha de mis investigaciones, que ya digo, llegaron hasta 2019-2020. Los ejercicios que les obligaban a hacer, por ejemplo, en Verdad y Libertad, se cuentan desde ritos como fingir el propio entierro de una persona, quemar un croquis en el que habla de todos sus encuentros sexuales, obligarle a desnudarse y hacer prácticas de deporte desnudos en grupo, o a hacer ejercicios por parejas desnudos para desexualizar el cuerpo de las personas del mismo género, hacer abrazoterapia y terapia de contacto, tanto con el hermano mayor o con el líder, que es Miguel Ángel Sánchez Cordón, que supervisa el itinerario de cada una de estas personas, como entre los distintos itinerantes. ¿Qué más? Pues temas eso de limitación de las fantasías y de pues eso, de control masturbatorio, etc, etc. En 2019 se denunció ante la Santa Sede la práctica de terapias de conversión en el marco de Verdad y Libertad. Y a finales de 2020, en las Navidades de 2020, Cardenal Estela, de la Congregación para el Clero, publicó un informe identificando que por lo menos 6 miembros de la Iglesia Católica participaban activamente en Verdad y Libertad, promocionando y practicando terapias de conversión. Entre ellos, por ejemplo, el exobispo de Solsona, Xavier Nubel. Este informe se remitió a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que lo debatió en abril de 2021 y que sencillamente se limitó a no hacer público el informe. Por tanto, este informe no ha sido público, solo se ha reportado por algunos medios y sí que está reconocido que existe, que, bueno, por medios que tuvieron acceso indirecto al mismo. Y la Conferencia Episcopal se limitó a desmarcarse absolutamente de las prácticas de Verdad y Libertad y a decir que las víctimas acudieran a la vía civil o a la vía penal con sus abogados, porque la Iglesia Católica no se responsabilizaba de ello. Entonces, bueno, aquí también vemos pues una doble vara de medir, es decir, habéis identificado a perpetradores, pero no queréis denunciarles, o no queréis apartarles, o no queréis exponerles abiertamente. Entonces, bueno, aunque no haya una responsabilidad directa en la práctica de terapias de conversión, sí que se podría decir que hay una responsabilidad indirecta en el sentido de que al final se han investigado y se ha optado por tener una mano muy, 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 muy tibia con ellas. En el caso de Es Posible la Esperanza, pues es algo similar. Es Posible la Esperanza empieza mucho antes, a inicios de los 2000, si no recuerdo mal, sobre 2004, y está liderada por Padre Santiago, que es capellán del convento de Carmelitas Descalzas de Ruilova,
Santiago Olmeda y Belén Vendrell, que es creo que hasta hace, no es en la actualidad creo que es secretaria del Máster de Ciencias de la Familia, se oferta en el grupo Juan Pablo II o algo así, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero bueno, del Máster de Ciencias de la Familia, y que ha sido secretaria del obispo de Alcalá de Henares, o del exobispo de Alcalá de Henares, mejor dicho, Juan Antonio Reig Pla, durante muchísimos años, y que le ha acompañado por las diócesis de Murcia y Cartagena, Castellón Segorbe y Alcalá de Henares, que ha sido la última en la que ha estado este personaje. Es posible la esperanza, se inició como un foro en el que en los registros que yo he podido consultar había cientos de personas participando, donde se ponía en contacto a orientadores, psicólogos y psiquiatras con personas que querían dejar de ser homosexuales y se les proponía un itinerario para dejar la homosexualidad y recuperar la heterosexualidad. Progresivamente se institucionalizó un itinerario y en 2015 se creó un documento de 400 páginas que se remitió tanto a la Santa Sede como a todos los obispos de España para que implementaran en los seminarios y en los centros diocesanos de orientación familiar itinerarios de sanación de la homosexualidad o itinerarios de fe y esperanza, como les llaman ellos. Es posible la esperanza, ha actuado, o por lo menos yo he documentado que haya actuado a través de los centros de orientación familiar de La Laguna, que es el COF 2000, también el de Valencia, el de Castellón, el de Murcia y el de Alcalá de Henares. Así como en Ruilova, en el convento, donde se hacen estancias mensuales durante el verano. Es posible la esperanza, principalmente hace acompañamiento hablado que se centra mucho en hacer algún tipo de terapia cognitivo-conductual que busca identificar cuál es la herida que tiene la persona LGTBI que le ha llevado a no madurar correctamente su orientación sexual y entonces a proyectar su deseo en personas de su mismo género, porque lo que dicen es que la masculinidad o la feminidad no se ha madurado completamente, cosa que es absolutamente falsa, pero así es como lo venden. Muy basado en estereotipos y en literatura científica de los años 60 que ha sido completamente combatida y está desacreditada. ¿Qué pasa? ¿Que es posible la esperanza? En el marco del itinerario que ofrecía, pues que era un seguimiento continuado, con charlas con orientadores dentro de los centros de orientación familiar, así como con ejercicios y con reuniones semanales de distintos grupos. En los casos en los que las víctimas no progresaban y no dejaban de sentir la orientación sexual que sentían, derivaban a las víctimas a distintos psicólogos y psiquiatras con los que trabajaban. En concreto, pues uno de los más conocidos es Aquilino Polaino, pero también Enrique Rojas, por ejemplo, u otros que cito en el libro y que he documentado. En total, si no me equivoco, en la asociación hemos documentado unos 7. Estas personas, previo pago de cuantiosas cantidades, tenemos una víctima, por ejemplo, que desembolsó a lo largo de 10 años 30.000 euros por sesiones semanales y quincenales con el psiquiatra. Se les daban ejercicios como para aprender a ligar con personas del género opuesto y además se les daba medicación. Medicación con indicaciones para trastornos mentales severos, como puede ser la bipolaridad, la esquizofrenia o la epilepsia, pero que como efectos secundarios tienen una inhibición de la libido. Algunas de estos medicamentos que se prescribieron a víctimas cuyos testimonios he documentado ni siquiera son legales en España, es decir, eran importados de Francia, por ejemplo. Y aparte de eso, también se les recomendaba llevar a cabo distintas prácticas aversivas, sobre todo la recomendación de llevar una goma a modo de pulsera, una de estas gomas para enrollar pósters, y cuando sintieran algún tipo de pensamiento homoerótico, estirarla y darse un golpe, para que así asociaran el deseo homoerótico al dolor. Eso tampoco está documentado que funcione, pero es otra forma aversiva y lesiva de maltratar a las víctimas. Así como también recomendaba muy activamente la religión como forma de cortar con los impulsos sexuales que llegaran. Le recomendaban también muchas veces llevar rosarios de bolsillo para hacerlos cuando tuvieran, cuando sintieran deseo homoerótico. ¿Qué más? Es posible la esperanza. Envió este dossier en 2015 a todos los obispos y a la Santa Sede con el objetivo de conseguir el reconocimiento oficial por parte de la Iglesia Católica, que a día de hoy todavía no lo ha conseguido. En los últimos años, por lo menos hasta 2019,
yo he documentado que han seguido ofreciendo estas terapias de conversión en los distintos centros de orientación familiar y en la actualidad distintas víctimas que siguen en contacto con estos grupos me han confirmado que también siguen practicándolo. Lo que pasa es que de una forma mucho más civilina y mucho más oculta, captando a las víctimas a través de boca a boca, recomendaciones y apoyándose mucho tanto en el Opus Dei como en el Camino Neocatecumenal, que son pues, bueno, dos agrupaciones ultra de las que han provenido varias víctimas con las que yo he hablado, que les captaron ahí y les remitieron tanto a psiquiatras para que les medicaran como a Es Posible la Esperanza o a Verdad y Libertad para que les dieran un itinerario en el que dejar de ser homosexuales. Junto a estas agrupaciones que sí que están vinculadas a la Iglesia Católica, también tenemos y hemos documentado casos de agrupaciones evangélicas que también practican, sobre todo a través de exorcismos, violencia y abusos verbales, incluso violencia física en muchos casos y prácticas colectivas pues, de rechazo y de violencia grupal dentro de las propias congregaciones, pues también hacia personas LGTBIQA+, para que dejen de serlo. En concreto, en Madrid hemos documentado pues, el caso del pastor Miguel Ángel de Noelia de Inmaculada y también estamos documentando e intentando investigar los casos de las noticias, Comima, Cuerpo de Cristo Remar, Asambleas de Dios, la Federación Pentecostal o la Federación de Iglesias de Dios de España o de Iglesias Independientes de España, entre otras, porque tenemos una lista bastante amplia, porque a raíz de la futura aprobación de la ley trans han sido muy virulentos contra la prohibición de las terapias de conversión. Y eso a nosotros nos muestra y nos es un indicador de que si son muy virulentos contra las terapias de conversión es porque seguramente las practiquen o permitan que se practiquen dentro de las congregaciones asociadas a estas iglesias. Por otro lado, como ya dije antes, hay agrupaciones de ideología puramente transexcluyente que son principalmente pues, las coloquialmente conocidas como TERF. Que esto sí que es cierto que a día de hoy yo todavía no he documentado en ningún caso de ninguna víctima que haya sido, ninguna víctima trans que haya sido sometida a terapia de conversión por parte de estas agrupaciones, pero yo creo que esto se debe también a los tiempos. Es decir, las terapias de conversión hacia la orientación sexual llevan practicándose desde los años 50, 60 y se ha producido muchísima literatura defendiéndolas, que es en la que se basan los perpetradores de terapias de conversión de orientación sexual en la actualidad. Entonces ya hay como un corpus al que dirigir para engañar a las víctimas, para engañar a los padres para que lleven a sus hijos, etc, etc. En el caso de las personas trans, a pesar de que han sido muy violentadas por la medicina y por el Estado, siguiendo patologizadas en la actualidad, sí que es cierto que no existía un movimiento como el que se ha empezado a fraguar en los últimos años de promoción de las terapias de conversión hacia personas trans, pues eso, a través de estudios falsos, de asociaciones exclusivamente dedicadas a difundir bulos y mentiras sobre la disforia de género de inicio acelerado, que no existe, pero que se han inventado como término médico para justificar que las identidades trans se producen por contagio social y que no son naturales y que son peligrosas. Y entonces estas agrupaciones, pues, en las que encontraríamos, por ejemplo, a Contraborrado, a la Asociación Amanda, a Docentes por la Coeducación o a la Red de Psicología Cassandra, entre otras, defienden postulados y al final información falsa y la promueven a través de redes sociales y de sus páginas web para llamar sobre todo a les adres y a les progenitores para que si ven que sus hijos están mostrando algún indicio de poder ser trans, dotarles de una justificación y de un marco teórico para decir, no, es que si vuestros hijos están identificándose como menores trans, esto es porque les han lavado el cerebro, porque existe la disforia de género de inicio acelerado. Hay todos estos peligros asociados a ser trans para que los progenitores no deriven a sus hijos a terapias
o a profesionales transafirmativos que les apliquen una terapia conforme a los estándares científicos actuales, que dicen que lo que se debe hacer con personas LGTBIQA+ es acompañarles en el proceso de autoexploración y descubrimiento y de aceptación de su identidad. Entonces estamos como en una antesala, pero bueno, estos grupos existen y pues, por ejemplo, en Andalucía iniciamos un caso contra una psicóloga que se llama Carola López Moya, que desgraciadamente, pues yo creo que por el corte ideológico del gobierno de Andalucía, pues no hemos conseguido que se impusiera una sanción a raíz de unos tweets y de unas comunicaciones que hizo esta señora diciendo que el tratamiento adecuado para las personas trans era obligarles a abolir su género, es decir, obligarles a abolir su género, que parece una entelequia o algo muy abstracto, lo que viene a decir en la práctica es obligarles a vivir en el género que se les ha asignado en la sociedad en la que han nacido. Porque el género como elemento social no está abolido. Y por otro lado, obligarles y forzarles a vivir con el cuerpo que tienen, ignorando pues, si tienen pues, disforia de género. Nosotros en nuestra terapia considerábamos que esto era un tipo de promoción de terapia de conversión, sobre todo viniendo de un perfil de una profesional que se identificaba como profesional en redes, y asimismo también consideramos que podía ser un tipo de mensaje que llamaba a la discriminación y al acoso hacia las personas trans, negando la realidad de la diversidad de género. Eso lo pusimos de manifiesto ante la Junta de Andalucía. Lo que hicieron fue lo que debían de hacer, abrir un procedimiento sancionador a raíz de la denuncia que presentamos y a pesar de que nosotros hemos combatido que estas afirmaciones no pueden entrar dentro nunca del derecho a la libertad de expresión, porque una persona puede tener una ideología y puede estar en contra de pues, que se apruebe una ley, pero no puede hacerlo promoviendo enfoques terapéuticos que se ha documentado que son dañinos para las personas, y por otro lado tampoco puede hacerlo negando la realidad de que la diversidad de género existe, incluso haciendo publicaciones como las mujeres trans son varones, etc. etc. Sin embargo, pues bueno, la Junta de Andalucía del PP optó por archivar nuestras denuncias y no archivar nuestras denuncias, perdón, no imponer la sanción que se debería de haber impuesto a través de este expediente sancionador. También he de decir que en nuestra terapia, en concreto yo, he recibido muchísimo acoso en redes por parte de TERFs que han apoyado a esta persona, mensajes e insultos muy, muy, muy graves contra mi persona, se intentó recaudar dinero para querellarse contra mí, que al final ese dinero nunca se supo dónde se quedó, a mí nunca me ha llegado ninguna querella, y esta mujer al final ha hecho una campaña muy grande presentándose como una víctima de la censura queer cuando realmente no ha sido víctima de nada, se inició un procedimiento sancionador que no ha acabado en nada, ha conseguido presentarse como una adalid de la lucha contra el lobby queer, como dicen estas agrupaciones, cuando en realidad lo que ha pasado es que se han visto amparadas por un gobierno absolutamente conservador y regresivo que no ha querido hacer efectivos los derechos de las personas trans en este caso y sancionar una conducta claramente sancionable como es la que esta persona demostró en redes sociales. Dicho esto, nosotros seguiremos luchando. Pero este es el perfil del segundo tipo de agrupaciones que practican y que sobre todo promueven terapias de conversión en España. Y finalmente pues encontramos otros profesionales que, como por ejemplo Elena Lorenzo a través de sus páginas web o otras personas que hemos visto en Mil Anuncios, ofrecen sesiones de coaching, de intervenciones psiquiátricas o psicológicas a través de un pago de entre hasta 30, es lo que hemos documentado, de 30 hasta 70-80 euros por intervenciones psicológico-clínicas dirigidas a curar la homosexualidad o la diversidad de género. Y sí que vemos que no están movidas en este caso por ningún otro incentivo más allá pues de el puro deseo de obtener dinero ofreciendo unos servicios que son absolutamente fraudulentos y que no van a llegar nunca a materializar los resultados prometidos. El libro está escrito sobre la base de, si no me equivoco, 15 testimonios en profundidad de víctimas de terapia de conversión, así como otros testimonios que ya estaban publicados en periódicos y en redes sociales que han servido más como corroboración y no tanto como
como fuente primigenia. Las fuentes primigenias han sido la documentaria, las investigaciones que yo he llevado por mi cuenta, así como las entrevistas a las 15 víctimas que he dicho antes. Y he de decir que desde la publicación del libro nos han contactado unas 10 víctimas más, ahora mismo estamos en 25, que con todos sus miedos y con toda su fuerza se acercaron a nuestra terapia y pues me dedicaron horas y horas de conversaciones donde yo anotaba todo lo que me decían, me dieron mucha documentación y luego nos rellenaron un cuestionario bastante amplio en el que les hacíamos pues muchas preguntas. Junto a estas víctimas, también hay que decir que luego ha habido otras que no han querido compartir su historia pues porque todavía no se sentían preparadas. Entonces, esas yo también las tengo en el listado de víctimas a las que contacto periódicamente por ver cómo están y por ver si en algún momento quieren abrirse y compartir lo que les ha pasado con la asociación, pero bueno, que tampoco está basado en su testimonio del libro. He de decir, y me parece muy importante destacar, que las víctimas con las que he hablado en profundidad todas coinciden en que más o menos hay itinerando tanto en Verdad y Libertad como en Es posible la esperanza alrededor de entre 200 y 400 personas haciendo itinerarios, muchas de ellas menores de edad. ¿Qué pasa? Y diréis, pero entonces solo son 200 o 400 y no es así, son en distintos momentos la capacidad que tienen estas agrupaciones como para atender la demanda de terapias de conversión es pues en torno a 200, 300, 400 personas. Pero los itinerarios que ofrecen es o de 270 días o de en torno a 6 meses, un año, lo que significa que periódicamente este número se mantiene, pero las víctimas van saliendo algunas y entrando otras. Entonces, el número tiene que ser muchísimo mayor. Estaríamos hablando de miles de víctimas estimadas, por ejemplo, en la última década en España. Paralelamente, también hay que decir que la mayor parte de víctimas que a mí me han contactado han sido hombres cisgénero y homosexuales. Ello no quiere decir para nada que no haya víctimas mujeres o que no haya víctimas trans. De hecho, para mí es un indicador de lo contrario, sino que realmente luego, viendo la pirámide de privilegios que también hay dentro de la comunidad LGTBIQA+, las violencias que sufren los hombres cisgays suelen estar mucho más visibilizadas y suelen estar mucho más denunciadas que las violencias que sufren, pues, por ejemplo, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales y luego ya pues las personas trans, etc. Y ya no nos metamos si son racializadas o si son discapacitadas o si les cortan otros ejes de discriminación. En concreto, de las víctimas con las que he hablado, una de ellas era mujer y pues en su caso se mezclaban temas de violencia de género, violencia machista y terapia de conversión forzada por parte de su pareja. Entonces, pues eso, es muy importante tener en cuenta pues, que en el caso de las mujeres víctimas de terapia de conversión, pues también la violencia que sufren por su orientación sexual se solapa con la violencia que sufren o que pueden sufrir en el marco de su identidad como mujer. También en Verdad y Libertad, las víctimas con las que yo he contactado me han indicado que hay itinerarios específicos para mujeres y que una vez que distintos itinerantes terminan el itinerario de 270 días, se les propone o se les permite ir a determinados pisos para convivir con personas del género opuesto y muchas veces se les incita a, por decirlo simple y llanamente, a un ex gay y a una ex lesbiana a que se junten, se emparejen y eventualmente, por lo menos ya en 3 casos que me han dicho varias víctimas, se les termina casando a 2 ex itinerantes del género opuesto. Entonces, bueno, pues sabemos que claramente tiene que haber más víctimas y tiene que haber más víctimas también mujeres. Lo que pasa es que, pues quizás por todas las violencias asociadas y por cómo es la realidad de la denuncia de las violencias que sufren las personas cortadas por más de una discriminación, pues vemos, o por más de una característica protegida, por así decirlo, pues vemos que nosotros hemos recibido un número menor de testimonios. Y en el caso de las personas trans, los estudios ya dicen claramente que las personas trans tienen el doble de probabilidades de las personas cis de ser sometidas a terapias de conversión. ¿Por qué? Porque sus identidades sí que están patologizadas, entonces tienen que enfrentarse al reconocimiento médico y estatal de su identidad. Tienen que ser primero patologizadas y en el proceso de la patologización
pueden verse muy posiblemente expuestas a terapia de conversión. Hace un par de meses hablaba con una asociación de familias trans que me decían que les había comentado una de las familias que tenían en la asociación que un conocido había llevado a su hija trans a un logopeda para pedirle que pues ver cómo se podía dejar que la niña dejara de decir que era niña. Y que en el logopeda le habían dicho, bueno, pues tú córtale el pelo, no le des ropa de niña, prefiérete a ella con el nombre masculino que le habéis puesto al nacer, etc, etc. Y eso también es una terapia de conversión. Muchas veces los enfoques que se dan para cuando menores pues pueden estar presentando, pues quizás, o expresando que quizás no se identifican con el género que se les ha impuesto al nacer, o mejor dicho, con la identidad de género que se les ha impuesto al nacer, ya pueden ser terapias de conversión en sí mismas. Lo que pasa es que no están documentadas porque muchas veces ni siquiera los propios profesionales, porque falta formación, son conscientes de que están promoviendo terapia de conversión. Y en respuesta a la segunda pregunta que me hacías, a mí escribí el libro, y quizás no escribirlo tanto, porque ya lo escribí cuando ya llevaba 3 años documentando esta violencia, entonces ya estaba como un poco más curtido y lo veía con más perspectiva y desde lejos. Pero me acuerdo que el primer año de terapias de conversión, yo lloraba durante las entrevistas con las víctimas. Me acuerdo de haber tenido como insomnio durante muchos días porque me iba tan enfadado a la cama, con una sensación de impotencia tan grande, de hablar con víctimas, de que me contaran que les habían medicado, que habían intentado suicidarse, que se autolesionaban, que tenían TCAs, que abusaban de la comida o del alcohol, o que llevaban a cabo prácticas de riesgo cruising porque después de tantos años reprimiendo su orientación sexual, pues ahora no eran capaces de controlarse muchas veces, o incluso que no eran capaces de comunicarse sexoafectivamente con sus parejas. A mí me destrozaba y yo les intentaba transmitir que yo iba a estar ahí para ellas y para ellos, pero claro, habiendo visto, porque muchas de estas víctimas habían visto que el colectivo LGTBI y las asociaciones principales les habían dado la espalda y no se habían tomado en serio la violencia que habían denunciado y que llevaban denunciando desde antes de 2019, perdón, estaban muy reticentes. Entonces había como, pues tenía que romper ya no solo las barreras de la desconfianza que había por culpa de lo mal que se ha trabajado y de lo mal que se ha apoyado a las víctimas de terapia de conversión en España, sino también luego intentar manejar sus expectativas con acompañarles en su dolor y en su proceso de reintegración de toda la violencia que habían sufrido. Y a mí eso, lo digo en serio, pero de haber llegado a estar varios días seguidos sin poder dormir, sin poder conciliar el sueño por toda la adrenalina y la agitación que tenía dentro y por toda la tristeza y la rabia contenida que me producía toda la violencia que estaba documentando. Y también quiero destacar el asco y la vergüenza de ver que hay psiquiatras que han ido al Senado, que gozan de prestigio, que ostentan cátedras, que publican libros a día de hoy y que tienen puestos de poder, que siguen ahí y que han defendido y que han practicado terapias de conversión. O el hecho de ver obispos que lo que se les ha hecho ha sido cesarles o que se les ha apartado del cargo, pero que no han pagado nada y que siguen apoyando este tipo de violencia. Eso me genera una furia y un enfado que es indescriptible. Pues el principal mensaje que tengo es que si realmente no queréis conocer y tener una formación no solo fundamentada en teoría, sino también en la práctica y en la realidad de las terapias de conversión en España, que lo leáis, que lo leáis y que además el libro no está solo planteado como una crónica, sino que dedico un capítulo entero a desmontar el argumentario sobre terapias de conversión y que emplean los perpetradores y los promotores de terapias de conversión. Entonces, si solo es por mera curiosidad, por saber qué es lo que está pasando en vuestro país a día de hoy, como si bien es porque tenéis algún familiar o algún conocido que sospechéis que puede estar en terapia de conversión y queréis dotaros de herramientas para poder hablar con esa persona, para poder convencerle y pues deshacer los argumentos que pueda tener justificando las terapias de conversión, como si habéis sido víctimas y queréis ver historias similares a la vuestra representadas,
Yo os recomiendo muy encarecidamente que compréis y que leáis el libro, si tenéis acceso a él. Además, si habéis sido víctimas o si tenéis contacto con alguna víctima o información sobre algún perpetrador, todos mis contactos están abiertos en www.noesterapia.net, hablamos @noesterapia.net, en Twitter noesterapia_net, o también mi usuario, que es @yoursoulmate. Podéis encontrarme en cualquier red social y yo estoy encantadísimo, de verdad, de ponerme en contacto con vosotros, de escucharos y de ver qué podemos hacer para impedir que las personas que os victimizaron y que violentaron vuestros derechos y vuestra integridad sigan campando a sus anchas. Entonces, sencillamente os animo, si realmente queréis quitaros la venda y descubrir qué es lo que a día de hoy sigue pasando en España, también para, quizás, si sois personas religiosas o pertenecéis a alguna iglesia específica o alguna congregación, también para, pues, saber si vuestra congregación ha practicado o se ha involucrado en esto. Y si no lo han hecho, mejor, pero también para potenciar dentro de vuestros espacios de fe pues un movimiento aperturista hacia las personas LGTBIQA+. Y quizás para poder repudiar de manera expresa, con argumentos que yo incluyo en mi libro y con fundamentación sobre la base de los hechos que yo relato, por qué es importante ser visible y verbalizar un rechazo expreso desde las distintas agrupaciones de fe a las terapias de conversión. Porque las personas LGTBIQA+ somos diversas y muchas de ellas son religiosas y creyentes, y es muy importante que los espacios no se posicionen de lado con respecto a la violencia y el rechazo de la diversidad sexual y de género. Y yo creo que mi libro ayuda mucho a dar argumentos pues para poder justificar por qué desde las agrupaciones, desde cualquier agrupación religiosa, no se pueden justificar de ninguna manera las terapias de conversión. Recomendándoos que leáis el libro y que además me hagáis llegar cualquier duda o pregunta que os surja, pues me despido dándoos muchísimas gracias por haber aguantado un poquito más de una hora aquí conmigo y nada, y diciéndoos que estoy aquí absolutamente para todo lo que necesitéis, ya sea relacionado con terapias de conversión o con cualquier otra cosa en la que creéis que este abogado gallego especializado en derechos humanos y derechos LGTBIQA+ puede aportar su granito de arena.